Apocalipsis, la revelación. Estudio bíblico de Apocalipsis, las cosas que necesitas conocer. Amados hermanos, estamos estudiando el tema de Apocalipsis. Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en la fe, a través de este medio, a todos los amigos y conocidos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes y en sus vidas, de manera en abundancia, amados hermanos. Amados hermanos, estamos con el tema de estudio bíblico. Apocalipsis, las cosas que necesitas conocer. Amados hermanos, en esta ocasión entramos al capítulo 2 de Apocalipsis. Tiene como tópico el mensaje a las 7 iglesias. En esta ocasión empezaremos con la iglesia de Éfeso. Pero antes, amados hermanos, vamos a hacer una explicación geográfica de esta ciudad, donde está ubicada una de las iglesias, o la comunidad que invocaba el nombre del Señor, el nombre de Jesús, que se reunían en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos, amados hermanos, que Éfeso, como puede ver ahí en el mapa, está ubicado frente al mar Egeo, amados hermanos. Quiero decirle que estaba a 5 kilómetros de distancia del mar Egeo, amados hermanos. Quiero decirle que en esta ciudad, amados hermanos, era una de las más grandes entradas comerciales, porque tenía 5 rutas comerciales por la desembocadura del río Castro, que permitía una mayor amplitud de entrada, lo que la convirtió en una de las ciudades más grandes. Quiero decirle que en Éfeso tenía uno de los templos más grandes a la diosa Artemisa en griego, y también se quiere decir diosa Diana en romano. Era, amados hermanos, una de las más grandes maravillas de esta ciudad Éfeso. En esta ciudad estaba ubicada la iglesia de Cristo Jesús, una de las iglesias, una de las 7 iglesias. Por eso es llamada la iglesia de Éfeso. Quiero decirle, amados hermanos, que a la distancia de esta ciudad estaba la isla de Patmos, donde estaba ubicado el apóstol Juan, que estaba exiliado allá, estaba preso. Allá fue donde el Señor le reveló todas las cosas del Apocalipsis. Quiero decirle, amados hermanos, que en esta ciudad el apóstol Pablo ministró durante 3 años. Él fue el fundador de la primera iglesia aquí en Éfeso. Estuvo también Timoteo, Tíquico y Juan, estuvieron sirviendo en esta ciudad, amados hermanos. Quiero decirle, amados hermanos, que esta ciudad era una de las ciudades que más ruta comercial tenía, una de las rutas más comercial más grandes de Asia Menor. Está ubicada en Asia Menor, que hoy en día es la actual Turquía, amados hermanos. Atención, amados hermanos, empezamos con el estudio de las 7 iglesias. Mensaje de las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2. Amados hermanos, leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiero decirle, amados hermanos, que en este capítulo el ángel de la iglesia, ¿quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor, amados hermanos, que estaba a cargo de la obra ya en Éfeso. Ya les estuve hablando acerca de Éfeso, sobre la geografía de Éfeso y dónde estaba ubicada. Amados hermanos, sigue diciendo la palabra, 2 puntos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se refiere a Jesucristo, amados hermanos, que tiene control absoluto sobre los líderes y su iglesia, amados hermanos. Y que se pasea en medio de las 7 iglesias, es decir, que representan los 7 candeleros. El Señor tiene toda autoridad, dominio sobre su iglesia, amados hermanos. El versículo 2, amados hermanos, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quiero decirle, amados hermanos, que el Señor conocía las obras de la iglesia de Éfeso, conocía su arduo trabajo, su paciencia y su tribulación, por la cual
ella había pasado, pero algo que tenía la iglesia de Éfeso era un don, y era el don de discernimiento, de espíritu. Ella probaba a los que se decían, allá en la iglesia de Éfeso se probaba a los que se decían ser apóstoles, y terminaban descubriendo, amados hermanos, que no eran ningunos apóstoles ni profetas, sino unos mentirosos. Dice la palabra del Señor, versículo 2, dice, y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Ella probaba a todos aquellos que se llamaban ser apóstolos, tanto el pastor de esta iglesia como los hermanos probaban y tenían un discernimiento para discernir por sus frutos y por su conducta a los que se decían ser apóstoles o profetas, y terminaban, amados hermanos, dándose cuenta que eran unos mentirosos. Versículo 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí vemos, amados hermanos, que la iglesia de Éfeso no había desmayado, se había mantenido fiel en el Señor, pese a las persecuciones, a las dificultades y a toda oposición que se estaba levantando en aquel momento, amados hermanos. Sabemos que Éfeso, como le venía explicando, era uno de los centros de idolátricos más grandes. Tenían un templo que era una de las más grandes maravillas, en honor a la diosa Artemisa en griego, y en romano es la diosa Diana, amados hermanos. Dice el versículo 4, amados hermanos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí vemos, amados hermanos, que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Cuando habla de la iglesia de Éfeso, está hablando primeramente al ángel, que es el pastor de la iglesia, y a los miembros de esa comunidad cristiana, amados hermanos. Habían perdido su primer amor. Quiere decir que el amor del Señor era más importante que cualquier otra cosa. Su celo, amados hermanos, hacia las cosas de Dios se habían apagado y habían convertido todo esto, amados hermanos, en una ortodoxa fría y mecánica. Amados hermanos, eso es lo que quiere decir aquí, que habían convertido los cultos y las reuniones en una ortodoxa fría y mecánica. Mire lo que dice el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí el Señor manda a la iglesia de Éfeso, desde el ministro, el ángel de la iglesia, a tener un arrepentimiento y que se volviera a sus primeras obras. Aquí el Señor le dice al ángel de la iglesia, porque ahí dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, hablando primeramente al pastor y a los de esta comunidad, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Se refiere, amados hermanos, que el Señor le habla que debía arrepentirse y volver a las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor había determinado juicio para quitar el candelero de su lugar, amados hermanos, para que la iglesia de Éfeso no continuara, amados hermanos. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Su fundador fue Nicolás, que se hizo, amados hermanos, él mismo se proclamó diácono, y con sus credenciales empezó a engañar a muchos. Esta era una doctrina similar a la de Balaad, amados hermanos, que condujo al pueblo de Dios a conductas inmorales. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero decirle, amados hermanos, que esta doctrina estaba induciendo a la iglesia. Estos nicolaitas querían inducir a la iglesia a tentaciones sexuales, amados hermanos. Sigue diciendo, es decir, a la fornicación, al adulterio, a todas estas cosas, amados hermanos. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Amados hermanos, quiero decirles que todos los cristianos tienen acceso al cielo en su fe en Cristo Jesús. Quiero decirle, amados hermanos, que el árbol de la vida dice que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Amados hermanos, derecho a comer del árbol de la vida para vivir eternamente, el cual está en el paraíso del Señor. Quiero decirle que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos más que vencedores. También todos los que somos vencedores tenemos derecho a entrar al reino de los cielos, amados hermanos, y comer del árbol de la vida. Esta es la explicación de este mensaje, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 2, sobre la iglesia de Éfeso. Las cosas que necesitas conocer.
Este ha sido el tema de esta primera fase de una de las primeras iglesias. Que el Señor me le bendiga grandemente, amado hermano. Bendiciones. Apocalipsis, la revelación.